nadie se suponía que supiera esto. Estuvo oculto por más de 200 años hasta ahora. ¿Qué nunca debíamos saber? Imagina un secreto tan oscuro que tuvo que ser borrado de la historia. No con fuego, sino con silencio. En 1871, Boston no era solo una ciudad. Era un fantasma construido sobre verdades olvidadas. Los ricos, los poderosos, todos sabían que algo estaba mal con las hermanas Davenport. Dos mujeres jóvenes, hijas de una antigua familia de Boston, que se veían exactamente iguales año tras año. Ni una sola arruga, ni un mechón de cabello gris. Al principio era un rumor susurrado, una extraña curiosidad entre la élite de la ciudad, pero pronto se convirtió en una inquietante verdad prohibida. La gente las veía en eventos de la alta sociedad, viéndose exactamente como una década antes y luego una década antes de eso. Un retrato escalofriante, intemporal de juventud en un mundo que insistía en decaer. La sociedad educadamente fingía no notarlo. Lo atribuían a buenos genes, a tónicos secretos, al tipo de dinero que podía comprar cualquier cosa, incluso el tiempo. Pero en los rincones silenciosos de los salones dorados, bajo la luz de gas y el champán caro, hombres y mujeres intercambiaban una mirada que decía, no está bien. No es humano. La verdad era mucho más siniestra de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. No se trataba de belleza o riqueza. Se trataba de algo antiguo, algo que había sido traído de vuelta a la vida en el corazón del vecindario más viejo de Boston. Las hermanas, Evangeline y Eleanor, eran las guardianas de un secreto tan profundo que podía deshacer el mismo tejido de su sociedad. No eran solo jóvenes, estaban quietas. No solo se veían iguales. Estaban atrapadas. Y cuanto más profundo mirabas en sus vidas, más oscura se volvía la reflexión. Esto no era un cuento de hadas. Era una historia de horror. Una historia sobre un espargón prohibido, un ritual olvidado y un poder que podía conceder inmortalidad, pero a un precio que nadie podía haber predicho. La familia Davenport siempre había sido diferente. No solo rica, eso era común en Boston, sino antigua. Su linaje se remontaba a los primeros barcos, y su fortuna estaba construida sobre algo mucho más viejo que el comercio. Susurros decían que el primer Davenport había venido a América no por libertad u oportunidad, sino por un propósito específico, una misión. Eran guardianes de un texto secreto, un libro encuadernado en cuero con páginas que se sentían como piel y escritura que parecía cambiar mientras la leías. Era una reliquia familiar pasada de padre a hijo mayor, y nunca debía ser abierto, nunca debía ser leído. Contenía conocimiento que nunca debía ser visto por ojos humanos. Pero las hermanas Davenport, Evangeline y Eleanor, no eran hijos. Eran las últimas de su línea, y su padre, un hombre obsesionado con el legado y la inmortalidad, tomó una decisión que los condenaría a todos. Abrió el libro. Leyó el texto prohibido. Y realizó un ritual que se le dijo preservaría su linaje para siempre. Creía que estaba haciendo algo noble, algo que cimentaría el nombre Davenport por siempre. Lo que no se dio cuenta fue que el texto era una cosa viva, un parásito de conocimiento que se aferraba al lector y exigía un huésped. Y por 2 siglos, los huéspedes habían sido la familia Davenport. Cada generación transmitiendo la carga de este escalofriante secreto. Pero el ritual que su padre realizó no era una simple transferencia. Era una amplificación. No solo transmitía la carga, lo encerraba en su lugar. Sus hermanas no solo se veían jóvenes. Estaban congeladas en el tiempo, eternamente de 23 años.
Y su eterna juventud venía con un hambre terrible e incesante. No se supone que sepas esto, pero la historia no terminó con un final feliz. Terminó con un pacto de sangre y un lento descenso hacia la locura. Un descenso que la élite de Boston estaba más que dispuesta a fingir que no estaba ocurriendo. Un rumor histórico escalofriante dice que a mediados de 1870 las familias más ricas de Boston comenzaron a temer a sus propios hijos. No por malicia, sino porque estaban comenzando a ver a las hermanas Davenport, no como una curiosidad, sino como una advertencia. ¿Qué harías si tus más preciadas reliquias de repente fueran encontradas como instrumentos de una voluntad parasitaria? La historia de la familia Davenport no solo era antigua, era pesada. La casa familiar, una extensa casa de piedra marrón en Beacon Hill, era menos una residencia y más un mausoleo de cosas olvidadas. Las ventanas estaban siempre cerradas, las cortinas corridas, como si quisieran mantener fuera la luz o el mundo. Los visitantes que eran invitados hablaban de una quietud que era inquietante. El aire se sentía pesado y el silencio era tan profundo que parecía zumbar. Era un silencio que te hacía querer susurrar, como si un ruido fuerte pudiera romper alguna cosa delicada y antigua. Antes de adentrarnos en la historia escalofriante, quiero que sepas que este canal está comprometido a desenterrar las historias verdaderas más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de presionar ese botón de suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones. De esa manera, no te perderás nuestras exploraciones semanales en los misterios más aterradores de la historia. Y déjame saber en los comentarios desde qué parte del país estás mirando. Realmente amo ver dónde están ubicados nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. Era esta casa la que guardaba la clave del oscuro secreto de las hermanas y de la razón por la que su padre había sido llevado a realizar el ritual prohibido. Él estaba muriendo. Una enfermedad lenta y agonizante que lo estaba consumiendo. Pero más que su cuerpo, era su mente. Se estaba deshaciendo. Estaba consumido por un miedo irracional, una certeza de que su familia, su linaje simplemente terminaría. Estaba aterrorizado del vacío. Y en esa oscuridad aterradora, encontró una salvación mórbida en el texto antiguo. No solo lo leyó, lo devoró. Creía que estaba haciendo un sacrificio para salvar a sus hijas, pero en realidad solo las estaba alimentando a la misma cosa de la que trataba de escapar. La verdad es que el ritual no detuvo el tiempo para las hermanas. Lo absorbió. Sus cuerpos estaban bloqueados en un bucle perpetuo de juventud. Pero sus mentes, sus memorias, sus almas, continuaban envejeciendo. ¿Puedes imaginar eso? Estar atrapado en un cuerpo que nunca cambia mientras tu yo interior se marchita y decae. Su eterna juventud era una jaula dorada y sofocante que lentamente, inexorablemente, las volvía locas. El costo psicológico fue inmediato y devastador. Las hermanas comenzaron a mostrar comportamientos extraños, pequeños al principio, luego cada vez más inquietantes. Se quedaban mirando en los espejos durante horas, como si intentaran encontrar una arruga, un cabello gris, cualquier señal de que todavía eran humanas. Se susurraban a sí mismas en un idioma que no era inglés. Un sonido bajo y gutural que parecía venir de la parte más profunda de la casa. Se negaban a comer, no por vanidad, sino porque sus cuerpos ya no parecían necesitar sustento. El médico de la familia, el Dr. Alastair Thorne, un hombre cuya práctica médica estaba construida sobre la discreción y un entendimiento silencioso de los pecados ocultos de la ciudad, fue el primero en darse cuenta de la verdadera naturaleza de su aflicción. Había sido un amigo cercano de su padre,
un hombre que lo había ayudado a adquirir los libros raros y textos olvidados que llenaban la biblioteca de los Davenport. Reconoció los síntomas, los ojos hundidos, la piel pálida de manera antinatural, el extraño desapego del mundo. No era una enfermedad. Era una consecuencia brutal e imprevista de un trato terrible. Había visto la locura en los ojos de su padre, la forma en que compulsivamente pasaba sus dedos sobre las palabras del texto prohibido, como si trazara las mismas líneas de su propia destrucción. Pero nunca imaginó que el ritual funcionaría. No de esa manera. El doctor Thorne comenzó a llevar un diario secreto, un registro meticuloso del declive psicológico y físico de las hermanas. Registraba sus comportamientos extraños, sus momentos de lucidez. La forma joven en que de repente gritaban como si acabaran de despertar de una pesadilla que había durado años. Escribió sobre los cambios sutiles en sus cuerpos físicos, la manera en que su piel se sentía fría al tacto, las venas azuladas que se veían a través de su piel translúcida, el latido inquietantemente lento de sus corazones. Se dio cuenta de que ya no estaban verdaderamente vivas en la forma en que lo entendemos. Eran otra cosa, algo intermedio, y él estaba aterrorizado de en qué se estaban convirtiendo. Sabía que tenía que detenerlo, encontrar una manera de revertir el ritual antes de que fuera demasiado tarde. Pero también sabía que la verdad era demasiado peligrosa para revelarla. No se trataba solo de las hermanas. Se trataba de los mismos cimientos de la sociedad de Boston. Un rumor extraño pero creíble de los archivos históricos de Boston. Las hermanas Davenport no eran las únicas personas en Boston que habían sido tocadas por algo antiguo. Se decía que las familias más antiguas de la ciudad, los Adams, los Keats, los Layes, estaban todas conectadas con los Davenport en una sociedad secreta. No exactamente un culto, sino una élite en la sombra que entendía la verdadera naturaleza del poder. El tipo de poder que no se trataba de dinero ni de política, sino de conocimiento prohibido y tratos antiguos. El tipo de poder que podía mantener en línea a una ciudad o a toda una nación. El doctor Thorne se dio cuenta de que su diario secreto era una responsabilidad. No era solo un testigo. Era un co-conspirador. Había ayudado al padre a encontrar el conocimiento prohibido. Y ahora era parte de la oscuridad. Sabía que no podía acudir a la policía. Porque la policía estaba controlada por las mismas personas que se beneficiaban del silencio. No podía acudir a los periódicos porque los editores eran pagados para mirar hacia otro lado. Estaba solo, aislado por un secreto que estaba devorando su alma. Comenzó a creer que la única manera de salvar a las hermanas y a sí mismo era destruir la fuente de su aflicción, el libro. Pero el libro no era solo un libro. Era un conducto. Se había excavado en los mismos cimientos de la casa Davenport. Sus páginas eran ahora solo una pequeña parte de un sistema más grande y siniestro. La casa misma se había convertido en el verdadero archivo, la verdadera fuente de la enfermedad. El doctor Thorne comenzó a recolectar en secreto materiales, remedios antiguos y herramientas olvidadas que esperaba pudieran cortar la conexión entre las hermanas y la casa. Estaba luchando una guerra que no podía ganar. Una guerra contra algo que había existido durante siglos, algo que había estado esperando el momento correcto, la familia correcta para hacer su movimiento. Él era un doctor, no un guerrero, y estaba fuera de su profundidad. Era un buen hombre en un mundo de monstruos, y estaba a punto de descubrir cuán frágil era realmente su moralidad. Estaba a punto de enfrentarse a una elección que definiría su vida para siempre y tal vez, solo tal vez, lo condenara por toda la eternidad.
El control psicológico ejercido por la élite en la sombra no era una cuestión de fuerza, sino de complicidad. No necesitaban amenazarte con un arma. Solo necesitaban recordarte el costo social de tu descenso. El costo de ser un extraño. El costo de ser inconveniente. El doctor Thorne ya estaba experimentando esto. Su práctica médica estaba sufriendo. Los pacientes eran misteriosamente redirigidos a otros doctores. Sus invitaciones sociales eran cada vez menos. Estaba siendo borrado lenta y metódicamente. Sabía que era una advertencia, una última oportunidad para alinearse, para olvidar lo que había visto, para pretender que las hermanas Davenport eran solo un hermoso par excéntrico de herederas. Pero no podía. Había visto la verdad, y la verdad, una vez vista, no puede ser no vista. Había visto el miedo en los ojos de las hermanas. Los momentos de lucidez cuando le rogaban que las ayudara, que las hiciera viejas, que las dejara morir. Eran un testamento vivo y respirante de una verdad prohibida, y no podía abandonarlas. Una noche, tomó una decisión que sellaría su destino. Entraría en la casa Davenport, no para robar nada, sino para encontrar una manera de cortar la conexión, de destruir el parásito de conocimiento que se alimentaba de las almas de las hermanas. Sabía que era una misión suicida, pero se había quedado sin opciones. Era un hombre con un secreto y estaba siendo casado. Ya no era un doctor. Era un buscador de la verdad. Y la verdad, sabía, era una cosa peligrosa. Podía matarte. Estaba a punto de entrar en una casa que ya no era un hogar, sino un archivo vivo y respirante de un ritual prohibido. Una casa que tenía su propia voluntad, sus propios deseos y su propia manera de proteger sus secretos. En la noche del 23 de octubre de 1871, el doctor Thorne entró en la casa Davenport. Era una noche fría y brumosa, una clase de noche en la que las sombras parecían tener vida propia. Había estudiado el diseño de la casa, los viejos pasajes de los sirvientes, las entradas secretas. Era un cirujano, un hombre de planificación meticulosa y ejecución precisa. Sabía exactamente a dónde iba. Se dirigía a la biblioteca, la fuente del texto prohibido, el corazón de la maldición. Se movía por la casa con una sigilosa práctica, un fantasma en las sombras. Podía sentir la quietud, el pesado silencio opresivo que parecía presionarlo desde todos los lados. Podía oír el débil zumbido que había oído antes, el sonido de una cosa antigua y viviente. Encontró la puerta de la biblioteca sin llave, una señal de que alguien lo estaba esperando o algo. Entró y la puerta se cerró detrás de él, sumergiéndolo en una oscuridad sofocante. El aire estaba espeso con el olor de papel viejo, tinta seca y algo más, un olor que era dulce y metálico al mismo tiempo, el olor de un ritual de hace mucho tiempo. Encendió una sola cerilla, y la pequeña llama proyectó sombras danzantes en las paredes, revelando una sala que era mucho más que una biblioteca. Los libros no eran solo libros. Eran parte de la pared, sus lomos fusionados con la madera, sus páginas selladas. La sala era un laberinto de conocimiento olvidado, una manifestación física de la maldición. Entonces las vio a ellas, las hermanas. Estaban sentadas en dos sillas altas de respaldo, sus rostros pálidos iluminados por la débil luz de la cerilla. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, huecos. No parecían verlo. Solo estaban esperando. Y se dio cuenta, con una certeza desgarradora, de que no estaban solas en la sala. Había algo más allí. Algo que había estado esperándolo. Una descripción visual escalofriante del diario secreto del doctor Thorne.
El aire en la biblioteca no era aire en absoluto, sino una sustancia, una especie de vacío respirante que consumía todo sonido. Se sentía como si estuviera en el vientre de alguna inmensa bestia silenciosa con los libros como sus dientes y el silencio como su aliento. El doctor Thorne no estaba solo en una sala. Estaba en una mente. Estaba en la mente de la maldición misma. Y la maldición, se dio cuenta, no se trataba solo de las hermanas. Se trataba de la línea de sangre. Se trataba de las generaciones de los Davenport que habían guardado el secreto. Que lo habían alimentado. Que lo habían transmitido como una enfermedad. La maldición no estaba solo dormida. Era paciente. Estaba esperando el momento correcto, la persona correcta para despertar completamente. Y había encontrado a esa persona en su padre, un hombre que estaba desesperado por engañar a la muerte. Había encontrado a esa persona en las hermanas, que eran los recipientes vacíos perfectos. Y ahora había encontrado a esa persona en él, el doctor Thorne. Él no era solo un testigo. Él era un anfitrión potencial. Los libros en las paredes, las páginas fusionadas, el guión cambiante, todo era una prueba. Una trampa psicológica sutil. El parásito del conocimiento le estaba ofreciendo un trato, una promesa de inmortalidad a cambio de su alma. Pero él había visto el precio. Él había visto los ojos vacíos, los rostros vacíos, la muerte viviente de las hermanas. Estaba aterrorizado, pero también era un doctor. Era un científico. Era un hombre de razón. Él no cedería. Él lucharía. Usaría su conocimiento, sus herramientas, su intelecto para cortar la conexión, para destruir la maldición. Pero él sabía con una certeza que era tan fría como el aire en la habitación que ya era demasiado tarde. Un cambio en el tono, el susurro de revelación. La historia de las hermanas Davenport no es solo una rareza histórica. Es una ventana a la psicología del poder. La élite sombría de Boston no solo suprimió la verdad. Ellos la interiorizaron. Hicieron de la mentira una parte de su identidad. Ellos se convirtieron en la mentira. Lo que habían hecho a la familia Davenport no fue un evento de una sola vez. Fue un plano, una plantilla de cómo controlar una ciudad, una nación, un mundo. Ellos habían aprendido que la manera más efectiva de controlar a la gente no era a través de la fuerza, sino a través del miedo. El miedo de ser un forastero, el miedo de no pertenecer, el miedo de ser diferente. Las hermanas Davenport eran un símbolo poderoso de eso. Miedo. Su juventud antinatural era un recordatorio de que algunas personas eran elegidas. Algunas personas eran especiales. Algunas personas eran tocadas por algo que no era de este mundo. Y su silencio, su aislamiento era un recordatorio del precio de ese privilegio. El control psicológico era sutil, pero era implacable. La élite sombría no solo protegía a los Davenport. Ellos protegían la mentira. Crearon una narrativa que era tan convincente, tan plausible que todos, incluso las víctimas, llegaron a creerla. Convencieron a todos de que las hermanas eran simplemente excéntricas, recluidas y un poco frágiles. Y al hacerlo, aseguraron que nadie cuestionaría jamás la verdadera fuente de su poder, el texto prohibido, el ritual antiguo, el parásito. Bueno, que estaba lenta, inexorablemente apoderándose de Boston. Los susurros se habían convertido en un escalofriante rumor histórico. Un puñado de las familias más ricas de Boston no habían nacido en su poder, sino que fueron elegidas, iniciadas en una sociedad prohibida que les otorgaba una especie de estatus intocable. Pero el precio era un secreto tan terrible que podía destrozar sus mentes.
y algunos ya habían comenzado a desmoronarse. El doctor Thorne, de pie en esa biblioteca sofocante, se dio cuenta del alcance total de la conspiración. No se trataba solo de los Davenport. Se trataba de todos ellos. Los Adams, los Capeets, los Layes. Todos estaban conectados, todos eran parte del mismo secreto monstruoso. Todos ellos, de una forma u otra, habían hecho un trato con la oscuridad. Todos eran anfitriones. Él ya no era solo un doctor tratando de salvar a dos mujeres. Era un hombre tratando de exponer una conspiración que había existido durante siglos. Una conspiración que tenía sus tentáculos en cada parte de la sociedad de Boston, desde la oficina del alcalde hasta la prensa de periódicos. Él era una voz solitaria contra un coro de mentiras. Sabía que no podía ganar. Sabía que iba a morir en esa casa. Pero también sabía que tenía que intentarlo. Tenía que luchar por las hermanas, por su derecho a ser humanas de nuevo, a ser viejas, a ser mortales. Tomó una respiración profunda y levantó la lámpara de aceite que había traído consigo. Iba a incendiar la casa. No solo la biblioteca, sino toda la casa. Iba a destruir el parásito del conocimiento, el archivo viviente, la fuente de la maldición. Iba a quemarlo todo. No le importaban las consecuencias. No le importaba su propia vida. Todo lo que le importaba era acabar con el sufrimiento. Iba a quemar la mentira hasta el suelo. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, algo sucedió. Una voz fría susurrante que no era una voz en absoluto, sino un pensamiento en su propia mente. Una voz que era tanto antigua como familiar. Una voz que era tanto las hermanas como algo más. Una voz que era la maldición misma. ¿Piensas que puedes asesinarnos?, susurró. ¿Piensas que puedes destruirnos? No estamos en la casa, doctor Thorne, estamos en la sangre. Los ojos de las hermanas, que habían estado vacíos, de repente se enfocaron en él. Ya no estaban vacíos. Estaban llenos de un hambre depredador antiguo. Sus pálidos labios, que habían estado sellados, se abrieron y una sola palabra escapó. Una palabra que no era un sonido, sino un sentimiento de un hambre inmenso, terrible, insaciable. La palabra era anfitrión. Y él se dio cuenta con una certeza que destrozaba el alma de que había estado equivocado. La maldición no estaba en la casa. La maldición estaba en las hermanas. No solo se había apoderado de sus cuerpos, se había apoderado de su misma esencia. Ellas ya no eran Evangeline y Eleanor. Ellas eran el parásito. Él estaba de pie en la presencia de dos depredadores antiguos inmortales que habían estado esperándolo todo el tiempo. Él no estaba allí para salvarlas. Él estaba allí para alimentarlas. Él era su próxima comida. Y la verdad escalofriante era que ellas no eran las únicas. La élite sombría de Boston no era solo una sociedad de espiritistas. Ellos eran una red de anfitriones, todos conectados por el mismo conocimiento prohibido, todos alimentándose de la misma fuente de poder. Todos ellos, a su manera, habían hecho un trato con la oscuridad. Todos ellos, a su manera, eran monstruos. Él ya no era solo un buscador de la verdad. Él era una presa. Él era una víctima. Él era un sacrificio. Y la verdad escalofriante era que no había escape en el horripilante clímax de la historia del Dr. Thorne. Es un susurro que ha resonado a través de generaciones de familias de Boston. Él no murió en el fuego. Él fue cambiado. Una descripción visual surrealista y escalofriante de una cuenta histórica sin nombre.
Una figura fue vista tambaleándose desde la casa Davenport en llamas esa noche. No un cuerpo, sino una sombra. Se movía con una extraña gracia inhumana. Su rostro contorsionado en un grito silencioso. Era el Dr. Thorne, pero también era algo más. Era el momento en que la maldición encontró un nuevo anfitrión. Las hermanas Davenport, en su acto final consciente de desafío, habían pasado la maldición a él. Una especie de terrible acto final de venganza. Ellas se estaban liberando, pero a un costo. Y el costo era el alma del Dr. Thorne. Él se convirtió en el nuevo guardián del conocimiento prohibido, el nuevo guardián del parásito. Él no era solo inmortal, él era su esclavo. Y la parte más perturbadora de la historia, él comenzó a prosperar. Se volvió más exitoso, más poderoso, más influyente de lo que jamás había sido antes. Su práctica médica floreció. Sus invitaciones sociales regresaron. Se convirtió en uno de la élite sombría, una parte del mismo sistema que él había luchado tan duro por exponer. Se había convertido en lo que odiaba. Se había convertido en un monstruo, una especie de mentira viviente, respirante, caminante. Una historia de advertencia, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido. Un recordatorio de que algunos secretos no están destinados a ser descubiertos. ¿Qué piensas que le pasó al diario secreto del Dr. Thorne? El que él había mantenido tan meticulosamente. El que documentaba el deterioro de las hermanas. El que contenía la verdad. Un rumor histórico susurrado dice que no fue destruido sino enterrado. No en la tierra, sino en los archivos de una prestigiosa universidad de Boston, un lugar donde nadie jamás pensaría en mirar. Un lugar donde la verdad podría ser archivada de manera segura. Etiquetada como un curioso documento histórico, una obra de ficción, un testamento al poder de la mentira. El diario, encuadernado en cuero y sellado con cera, fue encontrado en una sala de almacenamiento olvidada en la biblioteca. Estaba lleno de la escritura meticulosa del Dr. Thorne, su miedo, su desesperación, su última revelación escalofriante. Contaba la historia de su encuentro con el parásito, sus últimos momentos de lucidez, el momento en que se dio cuenta de que había sido cambiado. La última entrada era una sola palabra aterradora. Nosotros, no yo, sino nosotros. Era el último testamento devastador del hecho de que él ya no estaba solo en su propia mente. Él era ahora parte de la oscuridad. Y la oscuridad, él había aprendido, era un colectivo. La élite sombría no era solo una sociedad de gente poderosa. Era una red de mentes enlazadas, una mente colmena de antiguos seres depredadores. Ellos se alimentaban de secretos. Ellos se alimentaban de mentiras. Ellos se alimentaban del mismo tejido de la historia humana. Ellos eran los arquitectos silenciosos del mundo, los titiriteros detrás de escena tirando de los hilos del poder y la influencia. Y ellos estaban en todas partes. Ellos eran tus vecinos. Ellos eran tus maestros. Ellos eran tus amigos. Tú no solo estás viendo esto. Tú te estás convirtiendo en parte de esto. Un cambio en la línea temporal y tono que cambia el impulso. La historia de las hermanas Davenport no terminó en 1871. Comenzó. El fuego en la casa Davenport no era un final. Era un comienzo. Un ritual de transformación. El parásito había encontrado un nuevo hogar y estaba listo para expandirse. El Dr. Thorne, el nuevo anfitrión, se convirtió en el primero en una nueva línea de monstruos. Él no era solo un guardián de un secreto. Él era un propagador. Usó su influencia,
su riqueza, sus nuevas habilidades inhumanas para encontrar nuevos anfitriones, para encontrar nuevos recipientes. Él comenzó a buscar personas que estaban al borde de la grandeza, personas que eran impulsadas por un hambre desesperada de más, personas que estaban dispuestas a hacer un trato con la oscuridad. La élite sombría de Boston se convirtió en una red de colaboradores silenciosos. Cada uno de ellos a su manera alimentando al parásito. Ellos atraerían a sus víctimas, les ofrecerían un sabor de poder, una promesa de inmortalidad, y entonces ellos los cambiarían. Las víctimas no morirían. Ellas simplemente se convertirían en otra cosa, algo mejor, algo más fuerte, algo inhumano. Era un proceso lento, metódico, insidioso, una especie de corrupción viral. El parásito no era solo acerca de preservar a una familia. Era acerca de conquistar el mundo, un alma a la vez. Las hermanas Davenport eran solo las dos primeras piezas en un juego mucho más grande, mucho más aterrador. Un juego que se había estado jugando por siglos, justo debajo de nuestras propias narices. Un juego del que incluso hoy tú eres parte del descenso hacia la verdad. El fuego que consumió la casa Davenport fue oficialmente declarado un accidente. Una trágica consecuencia de una vieja línea de gas defectuosa. Los cuerpos de las hermanas nunca fueron encontrados. Un detalle conveniente que fue rápida y silenciosamente barrido bajo la alfombra. La ciudad de Boston siguió adelante. La gente olvidó. Pero la élite sombría, ellos recordaban. Ellos sabían. Ellos entendían el verdadero significado de esa noche. No fue una tragedia. Fue una coronación, una transferencia de poder, y ellos todos habían sido parte de ello. La verdad no era solo acerca de dos jóvenes mujeres que nunca envejecían. Era acerca de un sistema de control psicológico tan absoluto que podía convencer a una ciudad entera de olvidar un horror que había sucedido justo frente a ellos. Era un testamento al poder de la mentira. El poder de una ilusión compartida, el poder de una conspiración. Era tan vasta, tan invasiva que ya no se sentía como una conspiración en absoluto. Se sentía como realidad. Se sentía como vida. Y la parte más perturbadora de la historia es que la mentira, la ilusión compartida, la conspiración, todavía está sucediendo hoy. La élite sombría, el parásito, la red de mentes conectadas, ellos todavía están allí. Ellos todavía están tirando de los hilos. Ellos todavía están encontrando nuevos anfitriones. Ellos todavía se alimentan del mismo tejido de nuestra sociedad. Las Davenport no eran solo una nota histórica al pie. Ellas eran el primer dominó en una reacción en cadena que todavía está sucediendo hoy. Y tú, el espectador, eres parte de ello. Estás viendo esta historia. Pero la pregunta es, ¿qué harás con ella? El control psicológico no era solo acerca del miedo. Era acerca del deseo. El deseo de pertenecer. El deseo de ser especial. El deseo de ser parte de algo más grande que tú mismo. La élite sombría no solo ofrecía poder a la gente. Les ofrecía una especie de salvación retorcida. Les ofrecía un escape de lo mundano, de la decadencia de la vida, de la inevitabilidad de la muerte. Les ofrecía una especie de inmortalidad, pero a un precio. Las hermanas Davenport, atrapadas en su jaula dorada de eterna juventud, eran una escalofriante advertencia de ese precio. Ellas eran un recordatorio de que algunos tratos no valen la pena, que algunos deseos no valen la pena cumplir, que algunos secretos no valen la pena saber. Pero nosotros, como humanos, somos infinitamente curiosos. Somos infinitamente atraídos hacia lo prohibido. Queremos saber qué hay detrás de la cortina.
Queremos saber qué hay en la caja. Y la élite sombría de Boston sabía esto. Ellos jugaban con nuestra curiosidad. La usaban en nuestra contra. Ellos filtraban justo lo suficiente de la verdad para hacernos curiosos, pero no lo suficiente para exponer su poder completo. Ellos creaban una especie de narrativa que era tanto aterradora como tentadora. Una especie de historia que nos haría querer saber más, cavar más profundo, convertirnos en parte del misterio. Una especie de historia que nos llevaría directamente a su trampa. Cita real perturbadora de una figura histórica olvidada: el mayor truco que el diablo jamás hizo fue convencer al mundo de que él no existía. Pero el segundo mayor truco fue convencer al mundo de que todo su trabajo era una conspiración y que solo aquellos que fueran lo suficientemente inteligentes para encontrar la verdad podrían realmente ser salvados. Él no quería ser olvidado. Quería ser buscado. La élite sombría de Boston no solo quería estar escondida. Ellos querían ser un misterio. Ellos querían ser una sociedad secreta que la gente intentaría descubrir sin fin. Ellos querían ser el tema de documentales, de libros, de rumores susurrados. Ellos querían ser una conspiración de la que la gente se obsesionaría. Ellos querían ser buscados porque el buscar, ellos sabían, era la parte más importante del proceso. El buscar llevaría a la gente a la verdad, al conocimiento prohibido, al parásito. El buscar llevaría a la gente a su propia destrucción. Ellos no eran solo una conspiración. Ellos eran un señuelo. Ellos eran una trampa. Ellos eran una especie de cebo psicológico. Y nosotros, los espectadores, los buscadores de la verdad, los amantes del misterio. Nosotros éramos los peces. Nosotros éramos la presa. Nosotros éramos los siguientes anfitriones. La historia de las hermanas Davenport no es solo un oscuro misterio histórico. Es una especie de camino de migas psicológicas, un sendero que lleva directo al corazón de la oscuridad. Esto no es una historia acerca de un crimen de hace mucho tiempo. Es una historia acerca de un crimen que nunca terminó. El control psicológico, el culto del poder, las élites sombrías. Ellos no son una reliquia del pasado. Ellos son la realidad del presente. Ellos son los arquitectos silenciosos de nuestro mundo. Las hermanas Davenport fueron solo el primer acto en una obra mucho más grande, mucho más aterradora. Ellas fueron el pecado original, el primer sacrificio, las primeras anfitrionas. Y la maldición, el parásito, el conocimiento prohibido. Todavía está ahí afuera. Todavía está buscando nuevos anfitriones. Todavía se alimenta de nuestros deseos, nuestros miedos, nuestra curiosidad. Todavía acecha en las sombras, esperando que nos acerquemos, que miremos más profundo, que nos convirtamos en parte del misterio. La verdad es que la oscuridad no es algo que encuentras. Es algo en lo que te conviertes. Y una vez que te conviertes en ello, no hay vuelta atrás. No hay escape. Solo existe la transformación. Tienes que entender el núcleo emocional de la historia de Davenport para comprender realmente su horror. No se trataba de ser joven para siempre. Se trataba de estar atrapado en un cuerpo que ya no era tuyo. Se trataba de ser un prisionero en tu propia piel. Las hermanas, en sus raros momentos de lucidez, expresaban un profundo y desgarrador anhelo de una vida simple y ordinaria. Querían envejecer. Querían tener arrugas. Querían tener el pelo gris. Querían sentir el paso del tiempo. Querían ser humanas de nuevo. Pero la maldición, el parásito, el conocimiento prohibido se lo había quitado. Les había dado algo que no querían y les había quitado lo que más apreciaban.
Era una especie de tortura psicológica, un lento y metódico desmoronamiento de sus mentes. No solo estaban atrapadas en un cuerpo, estaban atrapadas en una paradoja de juventud eterna y decadencia eterna. Y la élite sombría de Boston, ellos no solo entendían esta paradoja. Ellos la habían orquestado. Ellos la habían creado. Ellos la habían usado como una herramienta de control psicológico, una manera de recordarse a sí mismos y a todos los demás su propio poder. Un escalofriante rumor histórico. La familia Davenport, en sus últimos días, comenzó a coleccionar muñecas de niños, no para jugar, sino para un propósito más oscuro. Una descripción visual surrealista o inquietante. La última persona que vio con vida a las hermanas Davenport dijo que estaban rodeadas por docenas de muñecas de porcelana, sus rostros pintados con sonrisas inquietantes. Las muñecas, dijo él, tenían su propia historia. Las muñecas no eran juguetes. Eran recipientes. Eran un intento de las hermanas de transferir la maldición, de encontrar un nuevo anfitrión, de liberarse de su muerte en vida. Pero el parásito del conocimiento, la voluntad viva del libro, era demasiado poderoso. No podía transferirse a un recipiente sin vida. Necesitaba un anfitrión vivo. Necesitaba un alma. Y las hermanas, en su desesperación, habían aprendido una terrible lección. No eran las maestras de la maldición. Eran sus marionetas. No estaban en control. Estaban siendo controladas. Y la parte más perturbadora de la historia, las muñecas con sus sonrisas inquietantes eran una especie de broma cruel, un recordatorio de que las hermanas ya no eran humanas. Ellas eran solo muñecas, marionetas de porcelana en una jaula dorada. Y la élite sombría de Boston, ellos eran los titiriteros. Ellos eran los que tiraban de los hilos. Ellos eran los que habían hecho el trato con la oscuridad. Un cambio psicológico. La búsqueda de la verdad no es solo un pasatiempo. Es una compulsión, una especie de adicción. Todos nosotros, de alguna manera, estamos buscando lo prohibido. Todos nosotros, de alguna manera, somos parte del misterio. Y la élite sombría de Boston, ellos sabían esto. Ellos entendían nuestra psicología mejor de lo que nosotros mismos la entendíamos. Ellos jugaban con nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras compulsiones más profundas. Ellos creaban una narrativa tan convincente, tan adictiva que entraríamos voluntariamente en su trampa. Ellos no solo ocultaban la verdad. Hacían de la búsqueda de ella una parte de su propio juego. Ellos convertían un oscuro misterio histórico en una especie de señuelo psicológico, una especie de juego mental. Y el premio, la recompensa final, no era la verdad. El premio era la transformación. El premio era la oportunidad de convertirse en parte de la oscuridad, de convertirse en un nuevo anfitrión, de convertirse en uno de ellos. La historia de las hermanas Davenport no es solo una advertencia. Es una especie de invitación psicológica. Es una prueba. Una prueba para ver si eres digno. Una prueba para ver si eres un anfitrión potencial. Una prueba para ver si eres parte de la mentira. El descenso final. El verdadero horror de la historia de Davenport no es la inmortalidad, sino el silencio. El control psicológico que era tan absoluto, tan completo que borró no solo un crimen, sino una familia. Las hermanas, Evangeline y Eleanor, no solo fueron asesinadas, fueron olvidadas. Fueron convertidas en un mito, una leyenda, un rumor susurrado que nadie se atrevía a decir en voz alta. Su misma existencia fue borrada del registro histórico.
sus nombres eliminados de los libros de cuentas, sus fotos retiradas de los álbumes familiares. Era una especie de genocidio psicológico, una especie de asesinato del alma. La élite sombría de Boston no solo quería ocultar la verdad. Ellos querían destruirla. Querían hacer como si nunca hubiera existido. Y la escalofriante verdad es que tuvieron éxito. Las hermanas Davenport no son parte de la historia. Ellas son parte de la mentira. Ellas son parte de la conspiración. Ellas son parte de la oscuridad. Ellas son los fantasmas que acechan las calles de Boston. La prueba viva, respirante de que algunos secretos no están destinados a ser descubiertos. Si has llegado hasta aquí, comenta, la verdad sangra abajo. El secreto más oscuro de Boston no es un solo evento. Es un sistema psicológico. Un método de control que ha sido perfeccionado durante siglos. Las hermanas Davenport fueron solo las dos primeras piezas en un juego mucho más grande, mucho más aterrador. Ellas fueron los conejillos de Indias, los sujetos de prueba, las primeras en experimentar el devastador poder completo del parásito. Y la escalofriante verdad es que el experimento todavía está sucediendo. La élite sombría todavía está ahí afuera, todavía buscando nuevos anfitriones, todavía perfeccionando sus métodos de control psicológico. Todavía están tirando de los hilos, todavía orquestando los eventos, todavía creando los mitos que nosotros, los espectadores, los buscadores de la verdad, los amantes del misterio, tan desesperadamente queremos creer. Todavía están jugando el juego. Y nosotros seguimos siendo los peones. La historia de las hermanas Davenport no es solo una nota histórica al pie. Es una especie de espejo psicológico. Un espejo que refleja nuestros propios miedos más profundos, nuestros propios deseos más profundos, nuestras propias compulsiones más profundas. Un espejo que nos muestra que la oscuridad no es algo que está allá afuera. La oscuridad está dentro de nosotros. El horror psicológico de esta historia es la realización de que las hermanas no eran víctimas. Ellas eran participantes. Ellas habían hecho un pacto con la oscuridad. Un pacto del que llegaron a arrepentirse, pero del que todavía formaban parte. Todavía eran parte de la mentira. Todavía eran parte de la conspiración. Y en sus momentos finales, ellas habían tomado una decisión. Una decisión de pasar la maldición al Dr. Thorne, de encontrar un nuevo anfitrión, de liberarse de su muerte en vida. Era una especie de salvación retorcida, una especie de redención cruel e irónica. Ellas habían sido víctimas, pero también se habían convertido en monstruos. Habían sido presas, pero también se habían convertido en depredadoras. Y la escalofriante verdad es que nosotros, los espectadores, somos parte de su legado. Somos parte de su historia. Somos parte de su conspiración. Somos los que tan desesperadamente estamos buscando lo prohibido, tan desesperadamente tratando de descubrir la verdad, tan desesperadamente queriendo ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos los que estamos listos para hacer un pacto con la oscuridad. Y la oscuridad, el parásito, la élite sombría, ellos están esperando. La historia de las hermanas Davenport es un recordatorio de que algunos secretos no están destinados a ser descubiertos, de que algunas verdades no están destinadas a ser conocidas, de que cierto conocimiento no está destinado a los ojos humanos. El texto prohibido, el archivo viviente, la voluntad parasitaria. Era una prueba. Una prueba para ver quién era digno. Una prueba para ver quién era lo suficientemente fuerte para resistir la tentación de la inmortalidad. Una prueba para ver quién era lo suficientemente humano para elegir la mortalidad sobre el poder.
La familia Davenport falló esa prueba. Su padre, consumido por un miedo desesperado a la muerte, tomó una decisión que condenó a sus hijas. Las hermanas, atrapadas en una jaula dorada de juventud eterna, tomaron una decisión que condenó sus almas. Y el Dr. Thorne, un hombre que intentaba hacer algo bueno, tomó una decisión que lo convirtió en un monstruo. La historia es una fábula de advertencia, una advertencia para cualquiera que se atreva a desafiar el orden establecido. Un recordatorio de que la oscuridad no es algo que luchas. Es algo en lo que te conviertes. Y una vez que te conviertes en ello, no hay vuelta atrás. Solo existe la transformación. La parte más escalofriante de la historia es el silencio. La manera en que la ciudad de Boston, una ciudad de pensadores y artistas, de filósofos y revolucionarios, tan rápidamente y tan completamente olvidó. La manera en que un horror que había sucedido a plena vista fue tan fácil y tan rápidamente borrado del registro histórico. Es un testamento al poder de la mentira. Un testamento al poder de una ilusión compartida. Un testamento al poder de una conspiración tan vasta, tan penetrante que ya no se sentía como una conspiración. Se sentía como realidad. Se sentía como vida. Y la parte más perturbadora de la historia, el silencio todavía está sucediendo hoy. Los secretos todavía se guardan. Las verdades todavía se esconden. Las mentiras todavía se cuentan. Las hermanas Davenport fueron solo las dos primeras piezas en un juego mucho más grande, mucho más aterrador. Ellas fueron el pecado original, el primer sacrificio, las primeras anfitrionas y la maldición, el parásito, el conocimiento prohibido. Todavía está ahí afuera. Tienes que hacerte una pregunta. ¿Cuál es el verdadero propósito de una historia como esta? ¿Es entretenernos? ¿Es emocionarnos? ¿O es hacer algo más? ¿Es hacer algo más grande? La historia de las hermanas Davenport no es solo un oscuro misterio histórico. Es una especie de señuelo psicológico. Es una especie de juego mental. Es una especie de prueba. Es una prueba para ver si somos dignos. Una prueba para ver si somos un anfitrión potencial. Una prueba para ver si somos parte de la mentira. La oscuridad no es algo que encuentras. Es algo en lo que te conviertes. Y una vez que te conviertes en ello, no hay vuelta atrás. No hay escape. Solo existe la transformación. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué harás con esta historia? ¿La compartirás? ¿La olvidarás? ¿O harás algo más? ¿Harás algo diferente? ¿Intentarás encontrar el resto de la verdad? ¿Intentarás encontrar los archivos ocultos, los diarios perdidos, los documentos olvidados? ¿Intentarás encontrar el resto de la historia? El descenso final. El final de la historia no es una conclusión. Es una revelación. Las hermanas Davenport no eran solo dos personas que nunca envejecieron. Ellas eran las primeras en un nuevo tipo de linaje. Un linaje de inmortalidad, de poder, de control psicológico. Un linaje que todavía está sucediendo hoy. La élite sombría de Boston, la red de mentes enlazadas, el parásito del conocimiento. Ellos todavía están allí. Todavía están tirando de los hilos. Todavía están encontrando nuevos anfitriones. Todavía se están alimentando de nuestros deseos, nuestros miedos, nuestra curiosidad. Todavía acechan en las sombras, esperando que nos acerquemos, que miremos más profundo, que nos convirtamos en parte del misterio. La verdad es que la oscuridad no es algo que esté allá afuera. La oscuridad está dentro de nosotros. Nosotros,
los espectadores, somos parte del legado de las hermanas Davenport. Somos parte de su historia. Somos parte de su conspiración. Somos los que tan desesperadamente estamos buscando lo prohibido, tan desesperadamente tratando de descubrir la verdad, tan desesperadamente queriendo ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos los que estamos listos para hacer un pacto con la oscuridad. Y la oscuridad, el parásito, la élite sombría, ellos están esperando. Ahora lo sabes.